El año pasado, sobre 400.000 millones que se pagaron de salario a los docentes, 100.000 fueron de reemplazos. El 32% impacta en el 25% de la masa del total. Eso es lo que pasa acá. Entonces, que es el mismo esfuerzo que nosotros estamos haciendo económicamente, que estamos lanzando este programa. Fíjate los números que estamos hablando. Estamos hablando de 1.000 aulas, de 50 escuelas, de reparación en 3.500 edificios, del aumento del 109% de lo que es la copa de leche y la ración de comida. Bueno, se nos fue en un año en reemplazos. No digo que algunos reemplazos no hayan sido justos o no se tengan que seguir llevando adelante, porque hay personas que por la función tienen problemas de salud. Pero comparemos provincia de Buenos Aires, 12%. Comparemos al resto de la provincia por debajo del 10%. Y nosotros tenemos 32%, con un impacto del 25%. Entonces, y no es culpa de los docentes ni de los maestros, quiero ser muy claro con esto, muy claro. No es culpa ni de los docentes ni de los maestros, es culpa del sistema. Si nosotros ahorramos esos 250.000 millones de pesos este año, van a quedar en el sistema educativo, pero vamos a premiar a los que van a laburar, a los que no faltan, a los que no van a cuidar a la suegra, a los que no van a cuidar al sobrino, al que no van a cuidar al tío. Entendemos que algunos puedan en algún momento tener que cuidar a sus padres, o a su marido, o a su hijo. Pero creemos que al no haber control en los últimos 4 años se cruzaron la línea. Y eso lo pagamos todos. Porque después cuando el año pasado teníamos 235 escuelas que no tenían gas y que no empezaban las clases por eso, tiene que ver con el descontrol del sistema. El boleto educativo gratuito lo vamos a mantener, más de 1.000 millones por mes, lo vamos a mantener. Y no estamos bien económicamente en la provincia, pero lo vamos a mantener. Pero hay docentes que no pueden utilizarlo porque no hay colectivo ni auto, y terminan yendo y esforzándose, y no faltan. Y hay docentes que aman, muchos maestros que aman lo que hacen, su profesión. Bueno, a eso los vamos a priorizar. Y esos con nosotros van a mejorar hasta su salario, hasta sus ingresos. Queremos que sepan qué es lo que nosotros estamos planificando dentro de los 120 días, qué venimos haciendo y qué pensamos hacer. Hoy le hemos transmitido a los tucumanos que queremos un Estado austero, un Estado eficiente, queremos un Estado moderno, un Estado donde todo esté digitalizado. Seguramente que en esta legislatura por ahí también hay algún proyecto de reforma electoral. Seguramente se pondrán todos a analizar, el que mandó el Ejecutivo, el que haya alguno en las diferentes comisiones, o bien si un legislador la semana que viene puede presentar un proyecto que tenga que ver con la reforma. Es decir, yo en eso no me quiero adelantar cómo puede salir la nueva reforma, porque eso es materia legislativa. Sí me pongo a disposición del vicegobernador, sí nos ponemos a disposición con todos los funcionarios a la par de las comisiones que sean necesarias para sacar la mejor ley electoral que refleje el resultado de la voluntad popular en el año 2027, cuando tengamos las próximas elecciones. Lo que sí yo voy a decir con total claridad, que no vamos a permitir que nadie ni nada intente levantarse contra el pueblo tucumano, que nadie intente levantarse con la democracia, porque tenga el cargo que tenga, vamos a proceder con las investigaciones, con la policía de Tucumán, y vamos a ponerlo a disposición de la justicia. Ahora, ¿cómo sigue el proceso judicial? Me reservo, no quiero opinar porque hoy está en manos de la justicia. No hay duda que hoy hay calidad educativa. Primero empieza de tener presentismo pleno, que todos los chicos vayan a la escuela. Segundo, tener las escuelas en condiciones. Tercero, arrimar toda la tecnología que hoy ya existe en diferentes lugares
para que los chicos de Tucumán también tengan acceso a toda esa tecnología y luego también seguir conversando con los directores, supervisores y no hay duda, todos nos tenemos que capacitar porque lo que necesitamos es presentismo el 100%, pero también mejorar los contenidos y mejorar la calidad en cuanto a lo que aprenden los chicos en la escuela. La provincia de Tucumán no puede estar peleando 3 años y 8 meses con el gobierno nacional. Nosotros, que somos las autoridades, no podemos llevar al pueblo tucumano a un enfrentamiento con el gobierno nacional. Dejemos la política partidaria para después y defendamos juntos los intereses de los tucumanos. Y lo vamos a defender de mejor manera teniendo un muy buen diálogo con el gobierno nacional, que Tucumán lo tiene. No hay provincias exitosas en un país en decadencia y vamos a apoyar el rumbo de la responsabilidad fiscal porque estamos convencidos de que es necesaria, pero en un país donde más de la mitad de los argentinos está sumida en la pobreza, no vamos a permitir que el Estado abandone su rol social. Sobre el final del gobierno anterior, las provincias sufrimos recortes. Y sufrimos recortes en los fondos fundamentalmente derivados del impuesto a las ganancias. Para ponerlo en cifras, en el 2024 para Corrientes significaría y significa una pérdida de 160.000 millones de pesos. Intentamos que, como indica la ley, el nuevo gobierno compense a las provincias coparticipando el impuesto país y no fue posible. Por lo tanto, hemos impulsado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para recibir lo que nos corresponde por derecho. Hace poco sufrimos otro recorte, el del subsidio del transporte público, que para Corrientes representa 2.400 millones de pesos. Lo que vivimos en el interior, pagamos una tarifa de colectivos muy superior a la de los porteños. Con la eliminación del subsidio al transporte público, aumenta la desigualdad, porque la quita es solamente para las provincias, lo que torna incomprensible e irritante y consagra la existencia de habitantes de primera y habitantes de segunda en la República Argentina. Señores legisladores, estamos transitando la segunda mitad de mi segundo periodo como gobernador y quiero dejar en claro una posición para descartar cualquier tipo de especulación. No voy a impulsar la reforma constitucional tendiente a posibilitar un tercer mandato como gobernador de la provincia. La expectativa es algo de un proceso democrático y republicano con muchas expectativas respecto al contenido
para que Javier siga corriendo y nosotros acompañemos también a seguir corriendo el eje del debate y romper paradigmas respecto a lo que venimos haciendo en los últimos 40 años. 100, te diría, pero con mucha más fuerza en una dirección corrosiva en los últimos 40 y en los últimos 16 del kirchnerismo, que ha dejado todo el escenario y los problemas que estamos afrontando ahora. Creemos que el respeto tiene que reinar, que tengamos una asamblea legislativa en donde vamos a escuchar diagnóstico de la situación argentina, seguramente un capítulo de la herencia que hacen todos los primeros mandatarios cuando inician una gestión, pero fundamentalmente estoy esperanzada en que el capítulo de las ideas que va a darle a este Parlamento durante todo este año trabajo y actividad tienen que ver con ideas que mejoren las condiciones de vida de un pueblo que está sufriendo. La expectativa de escuchar a un presidente que nos haga un análisis de lo que encontró en la Argentina y seguramente nos marque un rumbo hacia el futuro. Ustedes saben que nuestra posición es acompañar el cambio, como bloque el PRO viene acompañándolo en el Congreso y nosotros vamos a abogar porque el presidente tenga todas las herramientas legislativas que necesita para hacer los cambios que hay que hacer en la Argentina. Cuando él vino en diciembre, tenía todavía ese discurso de que su gobierno iba a ser para ajustar a la casta. Hoy, a un poco más de 2 meses, eso quedó claro que no es así, que Javier Milei está trabajando para lo más concentrado de las corporaciones, para el capital financiero, para lo más concentrado de la economía. Teniendo en cuenta lo ocurrido en las extraordinarias, de lo que espero que el gobierno, como también hicimos nosotros, haya sacado conclusiones y enseñanzas y podamos dejar de procrastinar, dejar de lado el espíritu de campaña, entender que las soluciones son necesarias urgentemente y que son necesarias para el largo plazo. Diputados y senadores del Congreso de la Nación, gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores y quienes nos acompañan hoy en este recinto, nos reunimos aquí, como marca la Constitución Nacional, para comunicar el estado de nuestra nación a todo el pueblo argentino, que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación, en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. De hecho, los déficits gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos, desde el día 1 en que tomamos el mando del país. 5 puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasi fiscal generado por el Banco Central, sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado. Una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta 1/5 de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Una emisión desenfrenada en los últimos años de gobierno por 13 puntos del PBI, sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros 3 años de gobierno. A su vez, durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría a un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual. Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivado de los pasivos remunerados del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia. Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán. A esta tragedia de la pobreza
que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. Y que si no fuera por la recomposición discrecional de los bonos que estamos llevando adelante, hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política. A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. Y que si no fuera por la recomposición discrecional de los bonos que estamos llevando adelante, hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política. En el plano económico, comenzamos por destruir el huevo de la serpiente, el déficit fiscal. Hemos avanzado en la reducción del gasto público más profunda de nuestra historia, haciendo un recorte de 5 puntos del PBI en tan solo un mes. Redujimos el gasto primario del Estado Nacional en 40% en términos reales, donde dicho resultado surgió de eliminar la obra pública, reducir el 98% de las transferencias a las provincias, reducir los ministerios a la mitad, echar empleados públicos fantasmas, eliminar planes sociales a personas que no lo necesitaban, terminar con los intermediarios de la pobreza y reducir al mínimo la flota de autos, asesores y teléfonos celulares. Es decir, si bien ha habido licuación,
ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. Es un ajuste que ha sido realizado mayormente sobre el sector público nacional y no como se hizo siempre, aumentando los impuestos y cargando todo el peso sobre el sector privado. Segundo, evitamos el default con el FMI y otros organismos multilaterales en el que íbamos a caer a 11 días de haber asumido. Tercero, cortamos con la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación, y a través de un ambicioso programa financiero avanzamos con el saneamiento del balance del Banco Central. De hecho, desde que llegamos al gobierno hemos comprado en el mercado cerca de 9.000 millones de dólares, donde, pese a esta emisión, la ejecución de puts contra el BCRA y el pago de intereses a los pasivos remunerados, la contracción por BOPREAL y por el ajuste fiscal ha logrado mantener la base monetaria constante. Esto es, para la misma base monetaria en pesos, hoy tenemos 9.000 millones de reservas adicionales que cubren más del 90% de la misma. No solo eso, la base monetaria que durante el siglo XXI se ha ubicado en torno al 9% del PBI, hoy solo representa el 3%, mientras que si se considera en la versión amplia algo solo factible en una crisis de confianza furiosa, la misma está en línea con el promedio histórico. Por ello, en el último mes se ha desplomado el precio del dólar paralelo. La brecha con el dólar de importación corregido por impuesto país ha desaparecido y los futuros del dólar se han alineado con las pautas establecidas por el BCRA, en un contexto en el cual el precio de los bonos sube, el riesgo país baja y las acciones vuelan por las nubes pese a los intentos de algunos degenerados fiscales por sabotear el futuro de los argentinos de bien. En este contexto, pese a que aún quedan algunos meses de alta inflación, la misma seguirá cayendo fuertemente y la salida del cepo estará cada vez más cerca. Cuarto, hemos podido resolver el problema de la deuda de los importadores, que era una espada de Damocles de 42.000 millones de dólares que colgaba sobre la cabeza de todos los argentinos. Como consecuencia de todas estas medidas económicas, llegamos al superávit, tanto primario como financiero, en nuestro primer mes de gobierno, lo cual constituye un récord global en la historia del capitalismo moderno. Y como si fuera poco, hemos tomado todas estas medidas únicamente con los resortes del Poder Ejecutivo, sin apoyo de ningún tipo del resto del arco político, salvo honrosas excepciones. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Para mostrar el compromiso del Gobierno de avanzar en esta dirección, he instrumentado al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior a que, como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias. Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común, basada en estos 10 principios esbozados previamente, para así, el 25 de mayo de este año, reunidos en la DOCTA, podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país. Es un discurso enorme, con una gran convocatoria que hizo el presidente para el 25 de mayo,
convocó a todos, gobernadores, oficialismo, expresidentes, y la verdad que estamos muy pero muy contentos. Fue un discurso muy ordenado, fue una sesión brillante, así que me parece que nosotros nos vamos muy pero muy contentos. Tiene mucha razón en muchos aspectos de los privilegios, en eso estoy de acuerdo, pero no hubo mención a los más débiles, a los más vulnerables, al hambre, no hubo mención al diálogo. Hubo una convocatoria que me pareció interesante en Córdoba, pero a partir de una agenda ya armada, y el consenso, el diálogo, las políticas de Estado tienen que nacer justamente hablando, no con imposición. Pero es bueno que haya entendido el presidente que hay que dialogar, pero tengo miedo de rasgos autoritarios, como plantear que él solo tiene la razón. Extorsiona a los gobernadores, los está extorsionando una vez más y le dice que si le votan la ley ómnibus y el paquete fiscal, recién ahí empieza a discutir esas propuestas. Ha planteado un tema bastante delicado que va a contramano de lo que pasa en el mundo. Ha planteado convenios por empresa por sobre los convenios colectivos de trabajo. La verdad que nada nuevo, la misma agresividad de siempre, la misma falta de respeto de siempre y los mismos proyectos de ajuste de siempre. En términos de contenido, nada nuevo, ¿no? Prácticamente un copy-pegue de los últimos discursos del presidente, inclusive con algunas cosas casi textuales de la que dijo el 10 de diciembre cuando habló de espaldas al Congreso. Me parece que lo más grave de todo es que, vieron que él siempre dice que no la vemos, me parece que el que no la está viendo es el presidente de la Nación, ¿no? Porque no hizo ninguna referencia a ningún problema de la vida cotidiana de los argentinos, ni a los precios, ni a los alquileres, ni a los medicamentos, ni al acceso a la salud, ni a la falta de trabajo, ni a los despidos que está habiendo. Estas son mis ideas. Si no te gustan estas ideas, las impongo igual. Y respecto a la convocatoria de mayo, va en la misma idea. Fíjate que lo que dice es, firmemos algo en mayo, pero primero me dan la ley ómnibus, que ya fracasó en la Cámara de Diputados, y en función de eso yo veo qué hago con las cuestiones fiscales. Me pareció espectacular el discurso del presidente. Me pareció espectacular de punta a punta en el fondo y en la forma de plantear las cosas. Tenemos que tirar a la basura la sustitución de importaciones e ir a una economía que compita con el mundo. Y me parece también espectacular que como previa a ese pacto de mayo, del 25 de mayo en Córdoba, el Congreso sancione la ley bases y ni el Senado ni diputados, o por lo menos que el DNU no caiga. ¿Lo escucharon hablar del precio de los alimentos? ¿Lo escucharon hablar del precio de los alquileres? ¿Lo escucharon hablar de que no hay comida en los comedores? ¿Lo escucharon contar cómo le bajó el salario a los docentes y a las docentes de nuestro país? Juntó todos los clichés de la derecha argentina, imbuido de un espíritu de onganía, para poder ocultar lo que verdaderamente está haciendo. De la ley ómnibus, ¿qué decirles, chicos? Nosotros trabajamos un montón para que eso sea ley. Saben que creemos que el desenlace final dista de la versión del gobierno. Nosotros creemos que hubo una impericia del gobierno en mandarlo a la comisión, si no hoy estaríamos con una aprobación en general y casi con el 90% de ese texto legal que se iba a aprobar, de manera que si lo quieren enviar de vuelta, bienvenido sea, porque tenemos un consenso casi sobre la totalidad del remanente del texto que queda. A este plan fiscal se necesitan medidas que hagan de alguna manera y puedan hacer producción, generación de empleo, que no se rompa tanto el tejido social y productivo, porque claramente este plan fiscal, yo lo dije desde el primer momento, ustedes me vieron el día que salí de la Casa Rosada de la reunión de gobernadores, a este plan fiscal que el presidente dijo, para mí le faltaba un plan productivo, y sin un plan productivo el plan fiscal se cae. Lo que hay que valorar hoy es esta convocatoria, a trabajar en 10 puntos con legitimación entre todas las fuerzas políticas para que justamente tenga legitimidad y que Argentina, después de muchos años, pueda tener una previsibilidad de futuro.